Bueno, vamos a iniciar un proceso de reparación fisura housing. Aquí podemos ver el lagrimeo. Estamos en un proceso de chaflán, fisura, housing, eje trasero. Estamos haciendo el proceso de chaflán con disco abrasivo, 7 pulgadas. Estamos realizando el proceso de chaflán con disco de pulir abrasivo de 7 pulgadas, allí donde hemos detectado la fisura que se encuentra en la estructura de este eje trasero. Es un eje trasero de una volqueta Chevrolet Kodiak. Él en algún momento anterior ya fue reparado, tiene refuerzos en lámina de 3/8 en su estructura. Estos vehículos regularmente están siempre sobrecargados y por eso terminan nuevamente fisurándose. Hemos detectado que la fisura tiene una dirección hacia la parte superior y es por eso indispensable con el oxicorte arrancar o recortar un tramo de refuerzo. Estamos con el oxicorte haciendo un proceso de recorte. Vamos a quitar una parte de ese refuerzo en lámina de 3/8 que tiene la estructura de este eje trasero. Estamos usando oxicorte. Este oxicorte trabaja con gas propano y oxígeno. La evidencia de las fisuras laterales nos muestran que en la parte superior del eje trasero hay también otras fisuras. Es importante detectarlas para hacerles el proceso de chaflán y soldadura. Con la ayuda del oxicorte estamos retirando un tramo de ese refuerzo superior para poder realizar el proceso de soldadura. Proceso de soldadura, housing, eje trasero. Aquí estamos. Oxicorte que trabaja con gas propano y oxígeno. Estamos con la antorcha removiendo, en este caso, las soldaduras laterales y recortando la longitud que se requiere para poder detectar la ubicación de las fisuras. Limpiamos con la grata de copa y en estos momentos es cuando podemos observar en dónde están esas fisuras. Ahí están las fisuras en la parte superior del eje trasero. Estas fisuras las vamos a chaflanar con disco de pulir profundo del mismo calibre del acero, de la platina del eje, para luego ejercer el proceso de aporte de soldadura. Estamos con la pulidora, disco de pulir. Estamos fabricando unas canales profundas en donde se ve que está la fisura presente. Luego estas canales de fisuras las vamos a rellenar con soldadura. La soldadura que vamos a aplicar es soldadura para iniciar, soldadura MIG, y luego vamos a aplicar soldadura electrodo E7018 calibre de 1/8. El proceso de chaflán lo realizamos con disco de pulir. Aquí vemos ya cómo llevamos el inicio del proceso de chaflán con la pulidora. Es una canal, se fabrica una canal profunda. Esta canal profunda debe tener el mismo grosor de la lámina en profundidad para poder tener un excelente resultado cuando ya realicemos el aporte de la soldadura. La soldadura que usamos en este proceso es mixta. Iniciamos con soldadura MIG y luego de hacer una limpieza con el mismo disco de pulir, aplicamos electrodo E7018 calibre de 1/8. Estamos en un proceso de reparación eje trasero. Esta es una volqueta Chevrolet Kodiak. Las volquetas regularmente permanecen
sobrecargadas. Ellas tienen una capacidad de carga en la tolva de 7, 8, 9 metros cúbicos, que dependiendo del material de río que estén cargando, puede pesar entre 14 a 16 toneladas. Las estructuras de los housing son excelentes, un acero muy excelente, pero se van fatigando porque siempre llevan una carga al límite. El inicio de la reparación, después de haber detectado las diferentes fisuras, es aplicar el proceso de chaflán con disco de pulir. Aquí tenemos el proceso de chaflán. Es un proceso donde fabricamos unas canales. Ahora iniciamos el proceso de aplicación soldadura MIG. Donde hicimos el proceso de chaflán, aplicamos el aporte de la soldadura. Aplicación soldadura MIG en los diferentes ranuras o canales que hicimos con la pulidora disco de pulir, donde se habían detectado las fisuras o esas rupturas de lo que es la lámina o la estructura del housing. Proceso de reparación, housing o eje trasero. Estamos en un proceso de limpiar ese primer aporte de soldadura, MIG. Hacemos un proceso de limpieza con la pulidora y el disco de pulir. Luego de hacer ese proceso de limpieza, vamos a iniciar un proceso de aplicar aporte electrodo E7018 calibre de 1/8. Nos encontramos en estos momentos en la reparación de un eje trasero o housing. Este housing está ubicado en una volqueta sencilla Chevrolet Kodiak. Ya iniciamos el proceso de aporte electrodo E7018 calibre de 1/8. Las fisuras que se detectaron en la estructura, hicimos un proceso de acanalamiento, hicimos un proceso de pulir y fabricar una canal donde estaban ubicadas las fisuras de la estructura. Iniciamos el proceso de soldadura con soldadura MIG y ahora seguimos el proceso con electrodo E7018. Este es un eje trasero de una Chevrolet Kodiak volqueta. Fue necesario retirar el paquete de muelles, retirar la pacha de las llantas, hasta la misma campana o tambor de freno fue necesario quitar, al igual que sus zapatas de freno, para poder tener el espacio necesario para poder realizar la labor de reparación. Proceso de aplicar electrodo E7018 calibre de 1/8. Reparación eje trasero con soldadura MIG y electrodo E7018 de calibre 1/8. Es un proceso donde el eje estaba mostrando una humedad de lubricante. Esta humedad es porque la resistencia del acero se va venciendo, se fatiga y empiezan a ser visibles unas ranuras o fisuras en la estructura. Cuando esto pasa, es muy importante realizar el proceso de reparación para que la fisura no siga caminando y llegue a un estado lamentable de una fractura total de la estructura del eje. Estamos en un proceso de reparación eje trasero o housing de una volqueta sencilla Chevrolet Kodiak. Vamos aplicando electrodo E7018 calibre de 1/8. En este proceso de soldadura fue necesario primero retirar un tramo de la platina de refuerzo. Ya este eje, en algún proceso anterior, le habían instalado las láminas
de refuerzo. Ahora estamos aplicando soldadura electrodo del 7018 en las ranuras que se fabricaron como canales en ese proceso de chaflán que se hizo con la pulidora, para luego aplicar soldadura mixta. Iniciamos con soldadura MIG y estamos ahora haciendo un aporte con electrodo E7018 calibre de 1/8. Proceso de reparación housing o eje trasero de una volqueta sencilla Chevrolet Kodiak. La estructura del eje por fatiga tenía fisuras. Estas fisuras eran evidentes porque había una humedad de lubricante en su exterior. Al limpiar detectamos fisuras laterales y fue necesario retirar un tramo de las platinas de refuerzo calibre 3/8 para poder chaflanar y soldar las fisuras en la parte superior. Proceso de reparación housing o eje trasero con electrodo E7018 y soldadura MIG. Ya después de haber aplicado el proceso de soldadura, ahora vamos a pulir para luego instalar el tramo de lámina que se retiró con el oxicorte para poder realizar el trabajo. Proceso de reparación, housing o eje trasero. Proceso de aplicar soldadura mixta, soldadura MIG y electrodo de 7018. Muchas gracias a todos. Únete a mi canal, regálame un me gusta y estaremos compartiendo cómo lo hacemos en el taller. Proceso de reparación housing o eje eje trasero con soldadura MIG y electrodo E7018.